Creo que con los tantos aspectos fisiológicos como la fotosíntesis o la respiración y todo esto, y con las piedras, porque también nuestro cuerpo está constituido de minerales, ¿no? Muy bien. Entonces, en resumen, en la parte material del hombre se compara con los animales en que también tienen sentidos. Y con la parte de las plantas y con las rocas se definen minerales. Con las plantas en que también se reproducen, tienen su propio forma de respirar, igual que nosotros. En lo que no es material, como ustedes mencionan, es espiritual, con quien lo compartimos. Con los ángeles, exactamente. Entonces, el hombre está constituido de mucha materia y lo comparte con los animales minerales, nuestra parte espiritual, con los ángeles, ¿saben? Entonces, el hombre era como la creación o culmen de la creación de Dios, porque es la síntesis de todo lo creado. Entonces, era la síntesis, era como el culmen de la creación, el hombre. Muy bien. En la parte, el hombre es inteligente, que recuerda. Con la inteligencia, el tema de la inteligencia que vimos hace como un mes, yo creo que recuerden que vimos en relación del hombre y su inteligencia dentro de la antropología teológica. Lo que recuerdan. Preguntabas, el hombre sí es inteligente porque tiene espíritu. Muy bien. Una característica de los seres espirituales es que son inteligentes. Los ángeles también son inteligentes. Y no hay que confundir la inteligencia de un ángel con la inteligencia humana. Tienen características diferentes, ¿verdad? Así como lo que compone es las células de humano, son células de humano, no son células de un animal. Muy bien. ¿Qué otra cosa se acuerdan de la inteligencia? Aparte de lo que proviene de lo espiritual. Esa semejanza del hombre Es una lo compartió con nosotros su inteligencia, su capacidad de decidir, de amar. Dios compartió con nosotros toda esta cosa. Es el único ser que se parece a Dios. Porque es grandísimo a su vez. Es grande el hombre, más grande que toda la naturaleza, y Dios lo usamos como nosotros mismos. ¿Alguna otra cosa que recuerden? Conciencia. La conciencia, más o menos va relacionada con la inteligencia. ¿Para qué usaría la inteligencia? Para decidir, ¿para qué más? Bueno, yo no investigué, creo, pero supongo que puede ser por el lado de discernir entre el bien y el mal. ¿Sí? Exactamente. Es como la inteligencia es para conocer y entender. Y lo fundamental, lo acabo de decir acá, claro que sí, la inteligencia es para conocer, para entender, nos ayuda a la conciencia, pero lo fundamental era eso, distinguir lo bueno y lo malo para llegar a la verdad. Esa era la primera inteligencia, conocer la verdad, llegar a la verdad de Dios. Y también decíamos que por medio de la inteligencia, el hombre puede relacionarse con Dios. En el catecismo de la Iglesia Católica se nos dice que nosotros, creados a imagen y semejanza de Dios, Dios nos da lo que se le llama como la ley natural, que nos permite como humanos, como hombres, discernir para poder decidir o identificar lo bueno y lo malo. Inclusive dice por allí el párrafo del catecismo que si un hermano
Vamos a pasar a nuestro tema de hoy. El hombre tiene voluntad. ¿Qué es lo que guía la voluntad de la persona? ¿Puede participar? El afán de realizarse, el afán de realizarse, de ir más allá de sí mismo. ¿Sí? Mucho dentro de nosotros una capacidad normal tan inmensa que nunca está conforme. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna opinión en relación a la primera pregunta? ¿Qué es lo que guía la voluntad de la gente? En esta primera parte no estamos hablando de esto, no vamos a ver qué es correcto y correcto, no, todo se vale. Vamos a construir todos juntos, vamos a llegar al conocimiento del tema, que es la voluntad, ¿sale? Todos pueden aportar, entonces no se tengan reserva, pues se equivocan o no vayan a hacer cosas. Entonces, Bueno, la voluntad es poner en práctica los 5 sentidos. Pero la voluntad, yo puedo ser pecado con los 5 sentidos, con la vista, con el tacto, pero la voluntad me va a indicar que está bien y que no está bien. Es la inteligencia junto con la voluntad, etc. Bueno, son diferentes. ¿quiénes son los que tienen fuerza de voluntad? Según lo que han visto, lo que piensan, lo que tienen. La gran fuerza de voluntad que el hombre tiene es qué tanta paz interna tiene, qué tanta fuerza interior puede desarrollar para poder tener la fuerza para enfrentar. Esa es la fuerza de voluntad. La guía de la voluntad es otra cosa más que qué tantas ganas tienes de hacer las cosas. No hay una cosa. No te determina otra cosa. Entonces, para usted, quien tiene fuerza de voluntad es quien tiene paz interior. Ok. La voluntad es un mejor que tengas depositada en Dios. Esa te da la fortaleza y la voluntad de seguir adelante para mí poder. ¿Quién son los que tienen fuerza de voluntad? Aquellos que se proponen algo y logran llevar adelante hasta conseguirlo. Fundamente, valera es para Dios. Bien, mi comentario va a combinar las dos respuestas que tengo a esas preguntas. ¿Qué es lo que lleva la voluntad de la gente? O sea, el querer hacer las cosas. Es un deseo interior de querer hacerlo. Independientemente de que tengas en tu haber los 5 sentidos, hay ciegos que tienen voluntad, hay sordos que tienen voluntad, no es necesariamente los 5 sentidos. ¿Quiénes son los que tienen fuerza de voluntad? Pues los que perseveran en ese querer hacer las cosas. ¿Verdad? Por los indios, hay ateos que tienen fuerza de voluntad. Hay personas de otras culturas que no tienen conocimiento, el más mínimo conocimiento de Dios, y tienen fuerza de voluntad. O sea, las culturas han conocido por esa fuerza de voluntad independiente de la presencia de Dios en sus corazones. Entonces, ¿quiénes tienen la fuerza de voluntad? Quienes perseveran en alcanzar el establecer. Yo pienso que en esta respuesta, estas personas que comentan hermano que no conozcan, dentro de su corazón tienen esto que hay algo supremo. Es el espíritu que se siente en ellos, que no lo conocen porque no nos han presentado, pero siempre creo que para tener una fuerza tiene que estar siempre presente Dios. De alguna manera, aunque no
manifiesta, no lo digo. Para que se presente la voluntad, tiene que haber algo que se presente primero, argumento, algo que no va a alcanzar, algo que no comprar, algo que no va a adquirir, o algo que quiera determinado objetivo como persona que no buscar. Y dependiendo de la voluntad que tenga uno, o de la necesidad que tenga uno, vamos a crear la voluntad. ¿Alguien más? Pasamos a la siguiente pregunta entonces. ¿De qué depende el buen uso? El buen sí, ¿verdad? Sí, es el uso. ¿De qué depende el buen uso de la voluntad? Depende de qué dirección ponemos nuestra voluntad, por qué dirección se mueve. ¿Por qué dirección hacemos mover nuestra voluntad? ¿Hacia el bien o hacia el mal? ¿No? Una dirección que debemos, y esta dirección depende de los intereses y de la vibración de la capacidad de amar o de destruir. Yo creo que de dos factores, o bueno, de dos maneras se puede tener un buen uso. La primera, por la presencia de Dios, sería la ideal, a lo mejor, que Dios te inspire, que Dios te ayude a tomar siempre, o a tener una voluntad siempre en poder, que es la buena. Y la segunda, o con la ausencia de Dios, una buena voluntad sería, pues, igual con inteligencia, una persona que usa su razonamiento y, como dice uno de los, como unas frases de la iglesia que dice que todos los hombres de buena voluntad. Entonces, con tu inteligencia, creo que si tú quieres, puedes tener una buena voluntad. ¿Alguien más? Yo pensaría que el buen uso de la voluntad depende mucho de la jerarquización de los valores de cada quien, porque yo pienso que lo que es bueno para mí puede ser que no sea bueno para otra persona. Y si otra persona, entre sus valores está, por ejemplo, el tener dinero, el tener poder, pues no le importa cómo lo va a conseguir. Y tiene voluntad para hacerlo, ¿verdad? Entonces yo pienso que depende mucho de la jerarquía de los valores de cada quien y no brincar nuestra voluntad a hacer bien o hacer mal. Y así lo que no hacer bien, pues el uso del Espíritu Santo se da más fuerza para que tenga la voluntad, la sabiduría y la gracia y la inteligencia para hacer lo que quieres hacer. Yo pienso que puede ser bien. ¿Alguien más? A ver, viéndonos de los apuntes, sí, lo creo mismo. Reconocemos que la voluntad se movió para amar el bien, para realizar la voluntad de Dios y para creerse santos. Ya empezamos. ¿Vale? Bueno. Antes que una de las características de los seres espirituales era la inteligencia. Pero otra característica propia de los seres espirituales es tener voluntad. Solo los seres espirituales pueden querer tener voluntad. Un animalito, por más encariñados que estemos y por más encariñados que veamos que esté con nosotros, no nos va a amar y no tiene voluntad. Un animal reacciona a sus instintos, a las condiciones del medio y está
para mí algo fundamental, algo muy importante que sí quisiera puntualizar, que como seres espirituales que somos todos los hombres, los seres humanos, o sea, ese elegir y adherirnos a algo voluntario puede ser, vamos volviendo a las temas anteriores, puede ser algo bueno, puede ser algo malo, ¿verdad? Pero esta voluntad, al final de cuentas, es el querer hacer algo y el perseverar, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Y eso es algo inherente al ser humano, a nadie más, a ningún otro elemento de la creación. Yo creo que la voluntad también, independientemente de los seres humanos, es también la voluntad que tienen los ángeles caídos, por ejemplo. Ellos decidieron por propia voluntad revelar su cosa de Dios. Entonces son seres espirituales, pero son seres espirituales por malignos. Entonces la voluntad de un ser espiritual puede ser ángeles o demonios. Yo nada más quiero recalcar que los seres humanos, como seres espirituales, tenemos, que no está la palabra, pero ahí casi lo dice, esa inteligencia, esa voluntad y la libertad. Elegir es libertad. Somos libres de elegir. Ojalá que todos eligieran muy bueno, pero igual, han comentado, también se elige lo malo. Yo siempre he tenido una duda y me gustaría saber si la doctora lo menciona o si ustedes saben. Las personas o los niños que nacen con algún problema mental, algún síndrome, tienen voluntad también. O sea, aunque a lo mejor no manifiesten una inteligencia para actuar o voluntad para saber, también tienen voluntad. Claro que sí, pero mi experiencia es, vamos, volver a un comentario anterior. Esto de que los animales no tienen voluntad, que no tienen inteligencia. Pues claro que tienen voluntad y tienen inteligencia, pero eso de una manera muy rudimentaria que no se puede comparar con la voluntad humana, con la inteligencia humana. Independientemente de que esa inteligencia y esa voluntad estén, vamos, con todas las facultades que nosotros consideramos ideales. Lo que tú acabas de mencionar es una gran verdad. Hay personas que no tienen esa inteligencia en el desarrollo como ellos la tenemos, ¿verdad? Hay personas que no tienen desarrollada esa capacidad de hacer las cosas, tal vez no porque no la tengan, sino porque sus circunstancias de vida no se les permiten. Un ejemplo muy burdo. Un niño, una niña a la que siempre le han gobernado la vida, pues llega a la adultez sin esa capacidad de tomar decisiones por sí mismo. Vamos, ahí su voluntad ha sido atrofiada por sus circunstancias de vida. Una persona con necesidades especiales, una persona con deficiencia mental, por ejemplo, con discapacidad intelectual, claro que tiene voluntad, claro que tiene inteligencia, pero de una manera que requiere del apoyo, de la asistencia, de la compañía de otras personas, para que le ayuden a transitar en su vida de una manera digna, de una manera feliz, de una manera plena, compensando aquellas capacidades que tienen de alguna manera limitadas, pero de que las tienen, claro que sí. Creo que los comentarios que acá y sí, bueno, precisamente esa imagen está en relación a que no nada más nosotros tenemos voluntad, sino los ángeles, porque son seres espirituales. Como bien lo decían, ahí está San Miguel,
libre albedrío o libre determinación. Elección de algo sin precepto o impulso externo que a ello obligue. ¿Están de acuerdo con las definiciones? ¿Le quitaría, le agregaría? Segunda de la carrera. Según el autor, es la facultad o la capacidad por la que el hombre quiere, ama o desea. Es la facultad con la que el hombre se adhiere a lo que la inteligencia representa como bueno. Y aquí con la mano, comentaba lo que era el inicio, la voluntad no es obligación, va de la mano con la inteligencia. Van de la mano para que pueda funcionar la voluntad, esto lo del primero de la inteligencia. La voluntad es para querer, decidir, apegarnos y amar lo que la inteligencia nos presenta como un bien para nosotros. La voluntad es una facultad ciega. ¿Y en qué sentido? A que se determina a lo que la inteligencia le dice, lo que le va a dar, nada más se determina con la voluntad. Es una virtud racional que nos dirige hacia el bien que ha visto la razón, no al bien que apetecen los sentidos. Por esto, podemos nosotros decir, en nuestra experiencia, algunos que los perritos, los animales tienen voluntad y que tienen inteligencia en cierto nivel, ¿verdad? No como la capacidad humana. Pero eso es lo que, como que principalmente nos distingue de los animales, ¿verdad? Que nuestra voluntad está dirigida no solo por nuestros sentimientos, nuestros sentidos, lo que nos apetece, sino al bien que nos marca la inteligencia. Por eso, si tomamos un tratamiento médico, a pesar de que nos cause dolor, ¿verdad? Por algunas inyecciones, o no nos apegamos al gimnasio para bajar de peso, aunque eso nos cause fatiga, o nos atrevemos a tener una buena dieta, a pesar de que no sea lo que quizá nos parezca más delicioso o más rico, nos apegamos a eso, a lo que la inteligencia nos propone como bueno, y así vamos ejercitando nuestra voluntad. Más en la última definición estoy de acuerdo. Nada más eso, porque donde dice, pero para que escuchen todos. Apetito racional que nos dirige hacia el bien que ha visto la razón, no al bien que apetece los sentidos. Yo pienso que ahí pues no hay, tú puedes elegir lo que tú quieras, o sea, aunque sea bueno, aunque no sea bueno. Espiritualmente, tú puedes elegir algo que no sea bueno para ti, que te vaya a tener muchas consecuencias en tu vida, pero tú lo eliges libremente y es tu voluntad hacerlo. Entonces tienes pues puede ser hacia el bien o hacia el mal y también poder Sí, precisamente el comentario que hace nuestra compañera nos da lo siguiente, ¿verdad? A veces hay un conflicto porque la persona se deja dominar de sus sentidos y daña su voluntad. Hay personas que prefieren ver la televisión a leer un libro, o con más frecuencia la televisión que leer un libro o un tablero. Pueden elegir comida sana o insana o un pensamiento que lo lleve al mal en el sentido de beneficio para la persona. Yo creo que satanizamos mucho la televisión. En la televisión también hay programas educativos, y hay culturales, y hay información muy
valiosa. Yo creo que un libro o un buen programa de televisión puede ser tan útil para la cultura como cualquier otra cosa. Yo creo que lo bueno o lo malo es que y eso es lo más importante. Bueno, pero si no están ahí, tengan nuestra voluntad, elegir el canal dentro de los que pueden causar a lo mejor más beneficios, también ahí. ¿Alguien me haga favor de leer? La voluntad nos da la capacidad de dominar nuestros propios impulsos o instintos, porque la voluntad es para ejercer el bien verdadero conocido por la inteligencia. Utilizar la propia voluntad para seguir nuestros instintos es degenerar nuestra voluntad. El hombre nace con voluntad, pero necesita aprender a usarla. Usar la voluntad consiste en decidirse a realizar el bien que nos propone la inteligencia. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Otra cosa? Ok. A lo mejor más que la inteligencia tenemos que apelar a la razón. Que la inteligencia se puede medir como la capacidad intelectual y la razón, si se adquiere a la fe, eso te va a quedar así, porque la inteligencia, pues todos somos inteligentes, ¿no? Tenemos un conocimiento intelectual. Yo pensaría que ahí no sería la razón adherida a la fe o guiada por la fe que te hace ver lo que es bueno para tu vida. También eso sería una pequeña interferencia entre inteligencia y razón. Sí, concuerdo con usted. A veces hay definiciones que el autor usa como sinónimos, pero está bien claras las cosas. Bueno, me siento siempre interesante el último punto, porque como que ahí vendríamos o podríamos llegar a una conclusión, lo que comentaba la señora, ¿verdad? Y con lo que comentaba el joven, y decía que la inteligencia es para poder discernir entre lo que es lo bueno y lo malo. Si yo soy una gente inteligente, sé lo que me hace bien, ¿verdad? Porque yo sé que tengo que conversar. Entonces, el hombre nace con voluntad, pero necesita aprender a usarla. Usar la voluntad consiste en decidirse realizar el bien que nos propone la inteligencia. Yo sé que comiendo sanamente, comiendo verduras, comiendo proteína, mi cuerpo va a funcionar bien. Eso ya lo sé de inteligencia, ¿verdad? De acuerdo al doctor, el principio, ¿verdad? Saber el bien y el mal. ¿Y cuál va a ser la voluntad? Bueno, si yo me dejo guiar por la inteligencia, pues voy a estar comiendo sanamente. Yo sé que soy casado y sé que a lo mejor me gustan mucho las mujeres, ¿verdad? Pero inteligentemente yo sé que si me meto con otra mujer que no es mi esposa, voy a tener conflictos y me voy a causar daño físico, inclusive hasta físico, ¿verdad? Porque voy a tener tensiones, preocupaciones, siempre voy a estar ahí, pero no voy a estar cachando. Entonces eso voy a entrar en un estado de estrés, ¿verdad? Yo puedo decidir voluntariamente, pues sí tenerme con mujeres, ¿verdad? Y no hacerle caso a la inteligencia que me dicta que lo bueno es no hacer. Entonces yo pienso que ese punto como que queda muy claro. La inteligencia me va a yo diciendo lo que es bueno y lo que es malo. Si la voluntad la dejo dominar un poquito por lo que me dice la inteligencia, pues no voy a tener conflictos. Más sin embargo, pues sabemos los seres humanos muchas de las veces les va a estar ganando lo que son los instintos, ¿verdad? Porque a veces la parte animal pues, es muy fuerte, ¿verdad? Yo creo que va por ahí en ese punto.
pues va desviando por ese libertinaje y mal causa la voluntad. Ese es creo que un punto bien importante del ser humano, ¿verdad? De que las cosas no son fáciles para alcanzar la salvación. Debemos de ser dominantes, como lo dice el primer párrafo. La voluntad nos da la capacidad de dominar nuestros instintos, nuestros impulsos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí para darme a entender, por ejemplo, un drogadicto, un alcohólico, tiene voluntad, sí tiene, lógico, pero desgraciadamente es más el impulso, el instinto que le inclina a desviarse. Por ejemplo, estos hermanos nuestros que se dedican a secuestrar y a matar, hermanos nuestros, tienen voluntad, claro que la tienen, pero están dominados por sus impulsos o simplemente ya cuando entran en el aspecto de la protección, pues ya no tienen salida y a veces ya no son sus propios instintos o impulsos, o son los instintos de conservación. Y yo sigo por el mal camino, porque si no sigo por ese mal camino, pues van a lastimar a mi familia, ¿verdad? Entonces creo que pues es cosa de cada uno de nosotros de hacer una buena análisis y tratar de dominar pues esos instintos e impulsos negativos que tenemos. Pero porque dice teología, ¿verdad? Entonces, si nosotros no nos agarramos de Dios, pues nos va a costar muchísimo trabajo dominar. ¿Hay más? No, nomás habla totalmente de inteligencia, porque inteligentes es hasta por muy bueno, pero son muy inteligentes los espíritus malignos. Entonces yo pienso que es la razón. Realmente hay una pequeña diferencia entre la inteligencia, yo diría que sería la razón y la fe que te lleva a la conciencia, tener una conciencia, no tanto que sea inteligente, porque inteligencia, o sea, gente muy inteligente, por ejemplo, algunos gobernantes que son muy inteligentes, los Hitler era un ser muy inteligente, pero que iba su inteligencia hacia el mal. Entonces yo haría esa acotación. Más bien que determinamos por inteligencia. Todos hablamos de inteligencia, pero no determinamos esa inteligencia. la capacidad de servir es la razón. La inteligencia es el coeficiente intelectual que Tenemos todos esos. Pero a lo mejor usted está hablando desde el aspecto psicológico y a lo mejor No. el autor lo está tomando como... No. Las palabras tienen un significado. El problema es que las palabras las usamos inadecuadamente. Entonces, por eso yo hago ese comentario. Es como dices, ¿estás de acuerdo en la interrupción del embarazo? No hay ninguna interrupción, es un aborto, es un asesinato. Esa es la palabra. Bueno, pero yo sé claro que el autor da muchas palabras como sinónimos. De hecho, si algunos de ustedes por no participar en la clase anterior de este tema, discutimos qué es la inteligencia. Y el mismo autor da las definiciones ni yo ni Pablo estábamos de acuerdo. Pero la conclusión de ese tema es que la inteligencia nos debe llevar a distinguir entre el bien y el mal para el progreso. Eso es lo que
mente que permite aprender, entender, razonar. Inclusive la razón está dentro de la inteligencia. Quiere decir que de un organigrama la inteligencia está por encima de la razón. No la razón, la inteligencia. ¿Verdad? ¿Me puedo mencionar? Es facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse en una idea determinada de la realidad. O sea, la inteligencia es lo máximo. Yo puedo decir que se está viendo que no tiene bien. Exactamente. Solamente es una definición de un punto de vista. Y aparte me parece que no es normal. Por ejemplo, Juan Pablo II se refería a él a la Pero por ejemplo, la definición que está de la razón, a mí me la explicaron cómo salir bien. A mí me la explicaron, entonces. y ahí es más, todavía más alto. Esa es otra cosa. Pero ya me acuerdo para una discusión que no nos lleva a nada, en el sentido de que vamos a utilizar indistintamente con razón e inteligencia. En este caso, pero qué bueno que de verdad seamos críticos, eso es algo muy bueno. Qué bueno que no nada más nos quedemos así como por los sectores sin analizar bien cuáles son las informaciones. Ahora sí, ¿quién me puede ayudar a leer? No todos ni siempre sabemos leer directamente. Hay más causas. Porque los conocimientos de nuestra inteligencia son pobres y no nos presentan nada apetecible. Porque no somos capaces de distinguir cuál es el bien que se nos presenta. ¿Sí? Porque no somos capaces de tomar una determinación y actuar en consecuencia. Qué bueno que sea perfecto, pero que vamos a ver. No todos y siempre sabemos crear directamente. Yo pienso que es porque hay diferentes madurez. Hay personas jóvenes que tienen una madurez muy súper y habemos personas súper mayores con una madurez mínima. Entonces ahí es donde a veces podemos cometer errores por la falta de madurez que podemos tener en base a la situación de cada quien tengamos. Puede ser trabajar, puede ser viajar o hasta el mismo matrimonio. ¿Alguien más? Bueno, yo estoy entendiendo que esa palabra querer no es en el sentido de amar, sino en el sentido de querer hacerlo, en el sentido de la voluntad que está en otro sentido. Y pues ahí en esos incisos está lo que mencionaba hace un rato, la cuestión de las circunstancias dentro de las que hemos vivido,
como el deportista, no me acuerdo cómo se llama, o sea, un deportista que quiere ser medallista, que quiere participar en las Olimpiadas de Distancia, que por propia condición quiere estar saludable, lo va a hacer, ¿verdad? Va a terminar las horas que le pida el entrenador, va a comer lo que le digan, va a tomarse las decisiones que le digan, va a tomar descansar las horas que le digan, incluso puede sacrificar algunas veces su vida personal, su vida social, porque le va a pedir a la
todo tiene que ver. Sí, exactamente, llegar a tiempo a mi trabajo. Eso también es cumplir con mis deberes de mi hogar. Y eso me lleva a las y es que, y para ser tolerante tienes que ser más abierto y ser más empático, entonces, eso es lo que tengo que ir trabajando. Ser más empático, que no sea siempre lo que yo pienso, porque por ejemplo puede ser lógico, pero no es espera que sea lógico. Es un nivel de tolerancia y no comprendo. Bueno, o sea, o también puede ser que en mi trabajo soy súper flexible y bueno, me digo que casi que nada se me cae el control. Entonces, ¿dónde tengo que trabajar yo? Acuérdense que solamente hay dos partes, pero ¿qué nos faltaría para llegar a ser más consensuados? Más para ustedes. Bueno, muchas gracias. Uy, ¿verdad? Es como